vemos, por ejemplo, en la región de la Peña, en la zona de la Peña de Bernal, se sube una cruz que pesa 80 kilos. Y se baja desde la Peña de Bernal hasta el pueblo para hacer las fiestas y luego se vuelve a subir y se deposita en la capilla. Digo, a veces uno con una mochilita ya está sudando, subiendo la Peña de Bernal, no me imagino una cruz de 80 kilos subiéndola por toda la peña, escalando para volverla a poner en su capilla. Pero también era para pedir la protección del agua, que no falta el agua en esa región. Entonces vamos a ver que por eso está esos puntos rituales, ¿no? El norte, el sur, el este y el oeste. Pues también nos recuerdan el nacimiento de Huitzilopochtli, que tenían que recorrer el cielo para poder iluminar el día y que morían en el oriente. Recordemos que el latín oriens es donde nace el sol, viene de os, ori, boca, y occidens, donde muere el sol, de occido, morir. Entonces ahí vemos oriente a occidente y norte y sur, que nos recuerda a los 400 Exohuitnáhuatl, según la mitología mexica, los innumerables del norte y los innumerables del sur, o sea, las estrellas del firmamento, de norte a sur. Entonces vamos a ver que también hay un elemento, la serpiente, como se llamaba a la Vía Láctea. En la cultura ñañú la serpiente indica el agua. Entonces donde manaba agua era que había un río o un afluente o un venero de agua, y ellos lo analogaban con la serpiente por la forma de los veneros. Si vemos un río, parece una serpiente, si lo vemos desde arriba. Entonces ellos analogaban el agua con la serpiente, y en este sentido, pues vamos a ver que la cruz o Pont I, que tenemos aquí, pues representa al primer bautizado de un linaje. Y cuando alguien iba muriendo, se le hacía una crucecita, y se iba llenando los calvaritos de crucecitas. Por eso van a decir, ¿por qué tantas cruces? Ah, porque son tus antepasados, y se les ponía una veladora para recordar a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en la historia del tiempo. Entonces es muy importante rescatar los calvaritos, cuidar estos lugares, estas cruces que son hechas por lo regular de mezquite, madera de mezquite, una madera muy dura, y no venderlas como antigüedades, porque muchos las venden como antigüedades, o las subastan, o las andan ahí sin saber que están subastando los recuerdos de sus antepasados. Digamos, les falta en ese sentido el sentido de pertenencia y respeto por sus antepasados. Entonces hay que rescatar estos calvaritos, hay que poner su veladora, hay que poner sus flores, porque estamos honrando a nuestros antepasados, y pues en donde estén destruidos, pues volverlos a levantar. Y cuando fallezca un familiar, es muy importante que se vuelva a hacer las cruces de ánimas y poner ahí la cruz de ánimas, o si no, en su caso, pues poner su cruz. Y si no tiene ánimas, bueno, cuando vaya muriendo alguien se va poniendo un ánima en cada lugar, se llena el espacio, se hace otra cruz y se siguen llenando para recordar a todos los antepasados. Es una tradición muy propia de nosotros que hay que rescatar. Aquí también viene otro elemento muy importante. Van a preguntar, ¿y qué tiene que ver el petate en la cuestión de las mayordomías? Es muy interesante, porque en el petate, para las culturas prehispánicas, se hacían varias cosas. Los reyes se sentaban sobre un petate, los matrimonios se hacían sobre el petate, se dormía sobre un petate, se comía sobre un petate, se daba a luz a un hijo sobre un petate, se hacían los hijos sobre un petate, se moría sobre un petate y se le enterraba en un petate. Entonces les podría preguntar, ¿tiene importancia o no el petate simbólicamente? Para Villagrán es un símbolo primigenio que lastimosamente se está perdiendo, licenciado David. Villagrán se caracteriza por la confección de petate, pero se está perdiendo, al igual que todos estos simbolismos dentro de las mayordomías que tú ya nos explicaste. Uno de ellos, el petate; otro, la asignación a los 4 puntos cardinales; otro, la veneración a algunas imágenes, en específico algunas personas del cristianismo, como lo es la Virgen María o San Miguel Arcángel, teniendo en Villagrán a la patrona como la conquistadora del Guaje, se le llama, ¿no? Aparte de referirnos como la Inmaculada Concepción, los antepasados y la gente muy grande se refiere a la Madre Santísima, a la Inmaculada Concepción en Villagrán, como la conquistadora del Guaje. Y vamos a ver, por ejemplo, recordando algo, en la cruz de ánima vamos a ver a San Francisco que saca
saca a las personas, bueno, mejor dicho, del purgatorio para llevarlos al cielo por medio del cordón seráfico. Vamos a ver este elemento. Vamos a ver también otro elemento muy interesante en la cuestión de San Miguel. ¿Cuándo se celebra la fiesta de San Miguel? Es cuando caen las primeras heladas. Ya viene el invierno, viene la temporada en que ya no va a haber lluvia. Entonces, tiene relación con el ciclo del agua. Las principales festividades: San Juan Bautista, San Marcos, la Santa Cruz. Y si se fijan, siempre hay una relación en los pueblos de origen ñañú. O están dedicados a San Miguel, o están dedicados a la Santa Cruz, o están dedicados a la Virgen de Dolores. Principalmente aquí tienen que ver con la cuestión de la temporada de lluvias. En Querétaro tenemos cuando saca la Virgen del pueblito a Catedral por el buen temporal, es durante el ciclo de las lluvias. Entonces vemos que hay una relación siempre en torno al ciclo de las lluvias en esa cuestión, y por eso son las devociones más socorridas, por decirlo así. ¿Por qué? Por esa relación. Entonces hay una identificación entre la temporada de lluvias y estas festividades que caen en esa época. Entonces tenemos que ver también que en las costumbres prehispánicas que ofrendaban a los dioses, tamales dulces y tamales agrios, que actualmente las mayordomías, podríamos decir que en las mayordomías se hacen tamales de dulce y tamales enchilados. Entonces vamos a ver que siempre el tamal está asociado con las festividades rituales, los tamales. En la cultura mexica, los sacrificados a los dioses se hacían tamales y la gente se los comía. Obviamente los misioneros cambiaron esta cuestión, rescataron la cuestión del tamal, pero lo cambiaron, ya no se hacían con carne humana, sino con carne de cerdo, que según dicen que la carne de cerdo y la carne humana saben similar. Entonces, pues simplemente por eso se cambió a carne de cerdo, para que para ir cristianizando este asunto, pero se conservó la costumbre de dar tamales agrios y tamales dulces. Ahora, en la cuestión de la Santa Cruz, se acostumbraba dar unas tortillas ceremoniales, que ahorita no tengo aquí a la mano el sello, pero cada sello era por linaje familiar. Esas tortillas estaban asociadas con elementos de la Santa Cruz, que vemos que es muy importante para las culturas antiguas, porque representa los puntos cardinales, representa la vida, representa muchas cosas. Entonces vemos que se hacían unas tortillas con dibujos o con sellos en pintura vegetal, se hacía con amifle y se coloreaban, se pintaban los sellos y se ponían sobre las tortillas, y ese día se comían tortillas de colores para indicar la festividad. En algunos lugares se hacen tortillas de diferentes tipos de maíz, en algunos lugares se pintan las tortillas con anilinas o pinturas vegetales, y en otros lugares la tortilla blanca se le ponen sellos. Entonces, pero tiene que ver con la misma situación, las festividades de la Santa Cruz. Entonces es necesario que a veces conozcamos esto, y si en Villarreal, por ejemplo, todavía se tiene esta costumbre, pues rescatarla y fomentarla y potencializarla, porque es una costumbre asociada a nuestros antepasados y es un honrar a nuestros antepasados. Y las mayordomías fueron implementadas en México precisamente por los misioneros, porque a veces los frailes no podían visitar las doctrinas muy seguido, a veces visitaban una vez al mes una doctrina. Aparte que era a pie, no era como ahora que vamos por la carretera de Celaya a Salamanca y pues llegamos rapidito a Villarreal, ¿no? Imagínense caminando, porque pues los misioneros tenían prohibido, los franciscanos tenían prohibido andar a caballo. Es algo que nos dice la regla de San Francisco, que un franciscano jamás debe de montar a caballo. En el último caso tenía algún burrito. Entonces obviamente pues no podían, entonces lo que hacían era como un recorrido. Entonces decían, voy a Cortázar, de Cortázar me brinco a Villarreal, de Villarreal me brinco a Santa Cruz de Galeana, Juventino Rosas, y así me iba hasta después volver a Celaya y otra vez volvemos a empezar, como hacían los recorridos los pueblos otomíes. Pero aquí lo hacía el misionero, y el misionero muchas veces no iba solo, iba acompañado de niños que llevaban los vasos sagrados, los ornamentos, o algunas personas que les llevaban para llevar los objetos para la Santa Misa, manteles, ornamentos, hostias, todo lo necesario, el vino para celebrar la Santa Misa, la cruz, las velas. Vemos que, por ejemplo, en Villarreal hay una costumbre muy bonita de la fabricación de la cera.
Y en las mayordomías se regala la cera para tener iluminados los templos durante todo el año. Entonces siempre se ofrenda la cera para dar la cera de todo el tiempo, todo el año. Y va surgiendo también una técnica que a veces en algunos lugares se conserva, en otros se ha perdido, lo que se llama la cera escamada. Quedan velas decoradas con elementos simbólicos en cera muy bonitos, muy preciosos, y esta cera se ofrendaba. Velas constituidas a partir de sebo, no como las conocemos ahora de parafina o de algún otro material extraído del petróleo, sino que era del mismo sebo de los animales. Por ejemplo, la abeja no estaba tan extendida en todos lados. Aparte de la abeja europea, pues es una, pero aquí en México había una abeja especial que se daba principalmente en la región de Yucatán. Pero lo que vamos es que el semidesierto no nos permitía que hubiera abeja. Claro. Entonces, ¿cómo? Pues de los animales se sacaba el sebo. Sí, de las mismas reses. De las mismas reses, como tú lo has mencionado, o de los cerdos también. De los cerdos, de las reses, se sacaba el cebo para hacer las velas. Entonces, y estas velas pues servían para iluminar pues las celebraciones litúrgicas, las celebraciones rituales. Entonces las mayordomías cumplían ese papel de honrar las tradiciones y los deberes para con Dios y para con los antepasados. David, para cerrar esta conferencia, esta presentación que nos has dado, introductoria, realmente introductoria para el trabajo tan arduo que has tenido tú en leer, en investigar, en recopilar fuentes que te permitan darnos estos datos y relacionarlos o vincularlos de algún modo con el presente de Villagrán. Para finalizar, David, vamos a hablar brevemente del Villagrán después del virreinato, ¿no? ¿Qué retos tiene ese Villagrán, el Villagrán contemporáneo? ¿Qué le recomendarías tú a los villagranenses de la actualidad? Yo les recomendaría a este lugar tan hermoso que es Villagrán, que rescaten sus tradiciones, que las conozcan, que las entiendan, que las valoren. Les recomendaría que investiguen, que rescaten su patrimonio, porque Villagrán tiene mucho que ofrecer, cultura, tradiciones, y muchas veces, nos avergonzamos de todo ese pasado, y realmente debe ser al revés, sentirnos orgullosos. Yo les diría que se enfoquen en conocer y que estos monumentos, aunque a veces son pequeños, como los calvaritos, las capillas familiares, se restauren. Muchas veces tienen una riqueza en pintura mural impresionante. Tienen en cuestión de escultura también una tradición impresionante. Tristemente, por desconocimiento, en algunos lugares han cincelado las imágenes, han cincelado los adornos decorativos por desconocimiento de la propia historia y han dañado su patrimonio histórico. Hace unos días, para los que nos están viendo, di una vuelta justo frente a la parroquia de Villagrán y me percaté de un aspecto en la parte frontal, entrando al templo, en la parte superior, una mancha como si algo se hubiera cincelado. Y obviamente se vino a mi mente la referencia del sello franciscano. En el momento en el que se da la secularización en Villagrán, necesariamente cincelaron, o no sé por qué motivo, el escudo de la orden franciscana. Y está el manchón, la rueda, se ve tallada la cantera, ¿sí? Pero ya no hay una pista que nos refiera que la parroquia de Villagrán realmente fue franciscana. Hay una placa, ¿sí? Que sería el mayor referente que tenemos ahí en la parroquia. Y obviamente los frescos que se tienen de la Conquistadora del Guaje, que son unos medallones, pinturas muy pequeñas, pero cargadas de simbolismo, como tú lo decías, para los mismos indígenas de la zona, ubicados en cada uno de los altares que se tienen ahí en la parroquia, en los laterales, y justamente al frente lo corona la imagen de la Inmaculada Concepción, Conquistadora del Guaje, con algunos elementos propios de Villagrán y de la cultura propia en Villagrán. Me acuerdo, por ejemplo, ahorita dos elementos, no uno triste, en la capilla, que ahorita es la capilla del Santísimo, pero que es una capilla familiar, la capilla del Señor de la Clemencia en Cortázar.
tenía cincelados unos pollitos como elemento decorativo. Pues alguien carente de historia y carente de amor por el pasado, los cinceló y los borró. Entonces ahí vemos ese detalle, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, donde se han conservado el caso de San Miguel Viejo. Vemos la cuestión de San Miguel Viejo, donde están conejos y otros animales en la capilla representados. Entonces, si en alguna capilla familiar se conservan estos elementos, hay que rescatarlos, hay que restaurarlos, pero no con malos restauradores, ¿eh? O sea, hay que ir al INAH y pedir que el INAH les apoye a restaurar las capillas familiares, y también pues buscar la forma de ponerlas como patrimonio de la humanidad, como ha pasado con las capillas otomíes de la Sierra Gorda, las capillas otomíes del semidesierto queretano de Cadereyta. Pueden ustedes ver e investigar esa cuestión, cómo se han rescatado, cómo se han cuidado las pinturas murales, y se siguen celebrando los rituales de las mayordomías ahí, las que se conservan, porque muchas están ya también en ruinas. Pero si es posible restaurarlas, es mejor restaurarlas o preservarlas. Me acuerdo que había una capilla en Coroneo, que era también de origen otomí, que sí estaba en ruinas, pero alguien, de una manera muy, tal vez no es la mejor forma, pero sí funciona, le pusieron un tejado de lámina encima para protegerla de la lluvia. Entonces, bueno, no se va a restaurar, pero sí la estamos protegiendo para que la inclemencia del tiempo no la siga deteriorando y quede como recuerdo y testimonio para las futuras generaciones. Entonces, son formas a veces de proteger, o hacer a veces unos tejados de palma para protegerlos, pero sí es necesario cómo rescatarlos. Me acuerdo, por ejemplo, en la región del Cauca, en Colombia, las capillas doctrineras las han rescatado, y se rescatan, por ejemplo, ya los techos sean de palma, de las capillas eran hechas de adobe. Entonces han rescatado muchas capillas doctrineras para la posteridad, se han restaurado. Entonces yo les diría a los de Villagrán, tenemos tiempo todavía de salvar nuestro patrimonio, no nos demoremos hasta que ya sean solamente unas cuantas piedras que decían aquí estuvo una capilla de ánimas, aquí estuvo un calvarito, o aquí estuvo una capilla familiar. Definitivamente oratorios familiares alrededor de lo que ahora es la parroquia de Villagrán, seguramente habrá más de alguno, y si alguna familia de Villagrán que tiene un oratorio particular antiguo ve este video, pues que se ponga en contacto por Facebook, por los medios y las redes sociales en las que vamos a difundir esta conferencia, que se pongan en contacto con nosotros y nos abran las puertas de su casa para poder documentar esta riqueza que está en Villagrán, ¿no? Por ahí también me pasaban ahorita el dato que justamente en la parroquia, además de tener al frente a la conquistadora del Guaje, se tiene el escudo de la ciudad. Entonces, ¿cómo se vincula nuestro presente, licenciado David, con el pasado, con nuestras raíces? Y que los villagraneses vayan viendo a partir de esta conferencia, a partir de todos los medios de información que tienen, vayan identificando elementos que tienen actualmente, que forman parte del pasado, y que los rescaten, que no los pierdan, y que sepan por qué se hacen también, no nada más tenerlos como un bonito adorno, sino saber por qué están, para qué están, ¿no? Y eso que no se pudo hablar de muchas cosas, como por ejemplo los adornos de cucharilla, que también son muy propios del semidesierto y de la cuestión otomí, ñañú, que es lo mismo, bueno, en teoría sí, ¿no? Ñañú y otomí es lo mismo, pero usemos mejor el término original, ñañú, o ñató, depende, porque son 7 variantes de la lengua ñañú, pero es necesario rescatar esta tradición de la cucharilla, del petate, y de la comida del semidesierto, y conocerla, y si se puede, pues preservar, hacer recetarios para preservarlo y transmitirlo a las futuras generaciones, digitalizarlos, hacer un almacén fotográfico para preservar esto, en caso de que se lleguen a perder por hacer del tiempo, digan, hay un registro fotográfico de todo esto, y de las tradiciones, documentarlas en videos. Pero ahora qué mejor que conocemos un poco más de las tradiciones, documentarlas en videos y explicarlas y registrarlas, digitalizar lo que serían las actas de las mayordomías, como las actas constitutivas, cómo funcionan, cómo se regulan,
y poder establecer esta parte. Pues de mi parte yo creo que ya sería de momento todo, y los dejo la invitación de tenemos que investigar, tenemos que conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y tener una proyección hacia el futuro. Y con esas palabras termino esta charla que hemos tenido, muy agradable, la verdad. Y yo también, en medida en que he podido ir investigando y leyendo y conociendo otras fuentes, cada vez me sorprendo más y digo, tenemos que rescatar todo esto, porque tenemos mucho que aportar antes que agachar la cabeza. Te agradecemos mucho, licenciado David, por compartirnos esta conferencia. Los villagranenses que nos están viendo y que están celebrando con nosotros los 300 años, son 300 años del trazo de la ciudad, pues están muy contentos por esta información que nos has brindado, por este conocimiento, y esperemos que no sea la primera y última vez, que sean muchas otras más, donde nos puedas compartir algunos otros elementos que forman parte de tu investigación. Te agradecemos mucho, agradecemos a quienes han terminado de ver la conferencia, terminado de ver este video, porque realmente es una gran riqueza, y agradecemos también a tu grupo de colaboradores y amigos, a los promotores de Paz, Cultura y Alegría de Santiago de Querétaro.